Alejandro le compró una variedad de panes y dulces, mucho más de lo que Pedro podía imaginar. El niño, con los ojos muy abiertos, observaba cómo el millonario elegía cada artículo, como si estuviera eligiendo un tesoro. La vendedora, acostumbrada a la generosidad de Alejandro, sonrió amablemente mientras envolvía los productos. Cuando la bolsa estuvo llena, Alejandro se la entregó a Pedro, quien la tomó con manos temblorosas, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. El peso de la bolsa en sus manos era una sensación unfamiliar, una bendición inesperada. Por un momento, olvidó su hambre, asombrado por la magnitud del gesto. La incredulidad se reflejaba en su rostro, un lienzo de emociones mezcladas. —¿Es todo para mí? —preguntó Pedro con un hilo de voz apenas audible, sus ojos fijos en la bolsa. Nunca había tenido tanta comida junta en su vida. Era una fiesta para sus sentidos, una promesa de saciedad que nunca antes había osado soñar. Alejandro asintió, una sonrisa amable iluminando su rostro. —Sí, es todo para ti. Come cuanto quieras. Pedro, con la mirada aún atónita, comenzó a comer, devorando el pan con una velocidad que reflejaba años de privación. Las migajas caían de sus labios, pero no le importaba. El sabor era celestial, la textura suave y reconfortante. Cada bocado era una explosión de sabor, una bendición que lo llenaba de una calidez que no solo era física. Alejandro lo observaba en silencio, con una expresión de profunda satisfacción. No había prisa en su mirada, solo una paciencia infinita y una compasión que irradiaba de su ser. Ver a Pedro comer con tanto entusiasmo le trajo una alegría inesperada, una sensación de que había hecho algo significativo. No era solo alimentar un cuerpo hambriento, sino también nutrir un alma que había sido descuidada por demasiado tiempo. Mientras Pedro comía, Alejandro le preguntó sobre su vida, su nombre, sus padres. Pedro, con la boca llena de pan, compartió a duras penas los pocos detalles de su existencia. Habló de la soledad, del frío, de la constante búsqueda de comida. Su voz era monótona, desprovista de emoción, como si estuviera recitando un guión. Alejandro escuchó atentamente, sin interrumpir, su expresión de una seriedad que no era de juicio, sino de profunda empatía. Cada palabra de Pedro era un eco de la cruda realidad de la calle, una historia de resiliencia y supervivencia que conmovió profundamente al millonario. No era una historia de lástima, sino una de fuerza silenciosa que había mantenido a Pedro con vida. La compasión de Alejandro se profundizó y una idea comenzó a gestarse en su mente. No podía simplemente darle pan a este niño y luego dejarlo volver a la calle. Su corazón le decía que tenía que hacer más, mucho más. La noche había caído por completo, y la ciudad se había transformado en un mosaico de luces parpadeantes. Alejandro Vargas llevó a Pedro a un hotel cercano, un lugar modesto pero limpio, lejos del lujo al que él estaba acostumbrado. El niño, aún incrédulo, miraba a su alrededor con asombro. Nunca había estado en un lugar así, con camas suaves y sábanas limpias. El recepcionista, al ver a Alejandro, lo saludó con respeto, acostumbrado a su presencia discreta pero frecuente. Alejandro pagó la habitación, pidiéndole al recepcionista que preparara algo de comida caliente para Pedro. El niño, agotado por las emociones y la inusual comodidad, apenas podía mantenerse en pie. La sensación de seguridad lo envolvió, y por primera vez en años, el miedo que lo acompañaba a cada paso comenzó a disiparse, reemplazado por una extraña calma. «Puedes ducharte y dormir un poco», le dijo Alejandro con una sonrisa gentil, señalando el baño. Pedro asintió, aún sin poder pronunciar una palabra. La ducha caliente fue una revelación. El agua, antes una rareza, ahora caía sobre su cuerpo, lavando la suciedad, de alguna manera, también una parte de su pasado. El vapor llenó el pequeño cuarto de baño, y por un momento, Pedro cerró los ojos, sintiendo el calor envolverlo, un lujo inimaginable horas antes. Cuando salió, encontró ropa limpia y cómoda sobre la cama, un regalo de Alejandro. Eran prendas sencillas, pero para Pedro se sentían como seda. El contraste entre la ropa nueva y sus harapos era abismal, un recordatorio tangible de la magnitud del cambio que estaba experimentando.
Cenó en silencio, disfrutando de cada bocado de la sopa caliente y el pan. El sabor de la comida casera era un bálsamo para su alma. Alejandro se sentó a su lado, observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Pedro, ¿te gustaría tener una vida diferente?», le preguntó el millonario, su voz suave y reflexiva. Pedro dejó de comer y levantó la vista. La pregunta lo tomó por sorpresa. Una vida diferente. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible? Sus ojos se llenaron de un brillo vacilante, una mezcla de esperanza y temor. Había soñado con eso miles de veces, pero nunca se había atrevido a creer que pudiera ser una realidad. Asintió lentamente, una pequeña chispa de anhelo encendiéndose en su mirada. «Sí», susurró, la palabra apenas audible. La palabra sí era pequeña, pero llevaba el peso de todos sus sueños reprimidos. «Bien», dijo Alejandro con una expresión de determinación. «Voy a ayudarte. Te daré un hogar, educación y la oportunidad de un futuro». Las palabras de Alejandro resonaron en el pequeño cuarto, transformando la atmósfera. Pedro lo miró, sus ojos muy abiertos, sin poder creer lo que oía. ¿Un hogar? ¿Educación? ¿Anfichero? Parecía un sueño, demasiado bueno para ser verdad. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora que nunca antes había sentido. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros, revelando un horizonte de posibilidades. La promesa de un futuro era una melodía dulce para sus oídos, una canción de esperanza que había estado esperando toda su vida. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Pedro a su mansión, una imponente estructura de piedra y cristal, rodeada de jardines exuberantes. La boca de Pedro se abrió en uno perfecta al ver la magnitud del lugar. Era como un castillo sacado de un cuento de hadas. Nunca había imaginado que existieran lugares así. El contraste con los callejones donde había crecido era impactante, casi real. Los pasillos eran amplios y luminosos, las alfombras suaves bajo sus pies descalzos. Las obras de arte adornaban las paredes, y cada objeto parecía contar una historia de lujo y buen gusto. La mansión era un laberinto de habitaciones, cada una más impresionante que la anterior. Pedro se sentía como un intruso, un pequeño ratón en un palacio, pero la amabilidad de Alejandro lo hacía sentir un poco menos fuera de lugar. La primera tarea de Alejandro fue asegurarse de que Pedro tuviera todo lo que necesitaba. Ropa nueva, juguetes, libros. Pedro nunca había tenido un juguete propio. Su rostro se iluminó cuando Alejandro le regaló un coche de juguete, un pequeño modelo de carreras de color rojo brillante. Lo sostuvo con delicadeza, como si fuera el objeto más preciado del mundo. No sabía cómo jugar con él, pero la simple posesión le traía una alegría inmensa. Los libros eran una novedad aún mayor. Alejandro le compró libros de cuentos con ilustraciones coloridas, y Pedro, aunque no sabía leer, pasaba horas mirando las imágenes, imaginando las historias que se escondían detrás de ellas. La curiosidad por aprender a leer creció en él, una necesidad apremiante de descifrar esos símbolos misteriosos. Alejandro también se encargó de la salud de Pedro. Lo llevó a un médico que le realizó un chequeo completo. Pedro, al principio asustado, se relajó ante la amabilidad del doctor. Se dio cuenta de que estas personas querían ayudarlo, no hacerle daño. El médico le recetó vitaminas y una dieta nutritiva para ayudarlo a recuperar el peso. La nutricionista le explicó la importancia de una alimentación equilibrada, y Pedro escuchó atentamente, dispuesto a aprender. La comida se convirtió en algo más que una simple necesidad. Era una herramienta para recuperar su fuerza y su salud. Cada día, Pedro sentía su cuerpo un poco más fuerte, su mente un poco más clara. El cambio era lento, pero perceptible. Poco a poco, Pedro comenzó a adaptarse a su nueva vida. Al principio, era tímido y reservado, acostumbrado a la desconfianza y la soledad. Le costaba creer que toda esa bondad fuera real, que no fuera solo un sueño de que despertaría en cualquier momento. Se escondía detrás de Alejandro, observando el mundo desde la seguridad de su presencia. La presencia de personal de servicio en la mansión lo intimidaba al principio, pero Alejandro les había instruido para que lo trataran con amabilidad y respeto. Aprendió los nombres de los empleados,
y ellos, a su vez, comenzaron a conocerlo a él, a su timidez inicial y a la curiosidad que se escondía detrás de sus ojos. Alejandro, por su parte, dedicaba tiempo a Pedro cada día. Le leía cuentos, le enseñaba a dibujar, le contaba sobre el mundo. Pedro absorbía cada palabra, cada lección, con una avidez que sorprendía a Alejandro. El niño, que antes apenas hablaba, ahora hacía preguntas, sus ojos llenos de curiosidad. Su mente, antes subdesarrollada por la falta de estimulación, comenzó a expandirse, a absorber nuevos conocimientos como una esponja. Alejandro lo llevó a parques, a museos, a la playa. Pedro experimentó por primera vez la sensación de la arena bajo sus pies, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, la majestuosidad de las obras de arte. Cada experiencia era un descubrimiento, un despertar de sus sentidos. Un día, Alejandro le preguntó a Pedro sobre la escuela. ¿Te gustaría ir a la escuela, Pedro?, le dijo con una sonrisa. Pedro, con la boca llena de curiosidad, asintió vigorosamente. Sí, si quiero aprender a leer, dijo con entusiasmo. La idea de descifrar las palabras, de entender los misterios de los libros, lo emocionaba profundamente. Quería ser como los niños que había visto con sus mochilas, con sus mentes llenas de conocimiento. Alejandro, al ver el brillo en los ojos de Pedro, sintió una profunda satisfacción. Su decisión de ayudar a este niño estaba dando frutos, y el camino apenas comenzaba. La transformación de Pedro era visible, no solo en su apariencia, sino en su espíritu, en la forma en que sus ojos ahora irradiaban una curiosidad insaciable y una esperanza renovada. La adaptación de Pedro a la escuela no fue fácil al principio. El primer día, la inmensidad del edificio y la cantidad de niños lo abrumaron. Se aferraba a la mano de Alejandro, sus ojos grandes y asustados. La maestra, una mujer de voz suave y ojos amables, lo recibió con una sonrisa. Alejandro le explicó brevemente la situación de Pedro, pidiéndole paciencia y comprensión. Al principio, Pedro se sentaba en un rincón, observando a los demás niños jugar y aprender. No entendía muchas de las palabras que se decían, y el ritmo de la clase le parecía vertiginoso. Su mente, acostumbrada a la supervivencia, no estaba familiarizada con la estructura y la disciplina de un aula. Los otros niños, curiosos, se acercaban a él, pero Pedro se encogía, incapaz de responder a sus preguntas. Sin embargo, la sed de conocimiento de Pedro era más fuerte que su timidez. Poco a poco, con la ayuda de la maestra y la paciencia de Alejandro, comenzó a desentrañar los misterios de las letras y los números. Pasaba horas practicando, sus pequeños dedos torpes trazando las formas de las letras en el papel. Alejandro, al ver su dedicación, contrató a un tutor privado para que lo ayudara a ponerse al día más rápidamente. La tutora, una joven estudiante de pedagogía, tenía una habilidad especial para hacer que el aprendizaje fuera divertido. A través de juegos y canciones, Pedro comenzó a leer y escribir con una velocidad sorprendente. Descubrió el placer de las historias, de sumergirse en mundos lejanos y aventuras emocionantes. Los libros se convirtieron en sus mejores amigos, y cada página era una ventana a un universo de posibilidades. A medida que Pedro aprendía, su confianza crecía. Empezó a interactuar con sus compañeros de clase, a participar en los juegos del recreo. Su risa, antes una melodía rara, ahora resonaba con más frecuencia en los pasillos de la escuela. Hizo su primer amigo, un niño llamado Mateo, quien compartía su amor por los libros y las historias de aventuras. Juntos, pasaban horas en la biblioteca de la escuela, explorando nuevos mundos entre las estanterías. La amistad con Mateo le dio a Pedro un sentido de pertenencia, algo que nunca había experimentado. Ya no se sentía solo, ni diferente. Se sentía parte de algo, una pieza en un rompecabezas más grande. Mateo le enseñó a jugar al fútbol, y aunque al principio Pedro era torpe, con el tiempo se convirtió en un jugador ágil y veloz. La transformación de Pedro no solo fue académica y social, sino también física. Bajo la atenta mirada de Alejandro y la guía de un nutricionista, Pedro recuperó el peso y la energía. Su piel,
antes pálida y cetrina, adquirió un tono más saludable. Sus ojos, antes hundidos y tristes, ahora brillaban con una vitalidad renovada. El deporte le dio fuerza y resistencia, y el aire libre y la buena alimentación lo llenaron de energía. La ropa limpia y adecuada le dio una nueva apariencia, y con ella, una nueva actitud. Ya no se escondía, ni agachaba la mirada. Caminaba con la cabeza en alto, una sonrisa genuina en sus labios. La sonrisa de Pedro se había vuelto más frecuente y contagiosa, un reflejo de su creciente felicidad. Alejandro observaba a Pedro con una mezcla de orgullo y asombro. Había visto muchos niños en situaciones difíciles, pero la resiliencia y la capacidad de adaptación de Pedro lo habían conmovido profundamente. El millonario, que había construido un imperio a partir de la nada, reconocía en Pedro la misma chispa de determinación que lo había impulsado a él mismo. No era sólo la oportunidad lo que Pedro había aprovechado, sino también su propia voluntad de salir adelante. Alejandro veía en él no sólo un proyecto de caridad, sino un ser humano extraordinario con un potencial ilimitado. Sentía una conexión paternal con el niño, una responsabilidad que iba más allá de lo económico. Era un vínculo emocional que se fortalecía cada día. A medida que pasaban los años, Pedro se convirtió en un estudiante sobresaliente. Su curiosidad innata y su dedicación lo llevaron a destacarse en todas las materias. Las matemáticas, que al principio le parecían un enigma, se convirtieron en su fuerte. La historia le apasionaba y la literatura lo transportaba a mundos fantásticos. Participaba en concursos escolares, ganando premios y reconocimientos. Su nombre, antes desconocido en los callejones, ahora era mencionado con respeto en los círculos académicos. No olvidaba sus orígenes, pero su pasado no lo definía. En cambio, lo motivaba a esforzarse aún más, a aprovechar cada oportunidad que se le presentaba. Cada logro era un tributo a la generosidad de Alejandro y una prueba de su propia determinación. En sus tiempos libres, Pedro ayudaba a Alejandro en sus proyectos filantrópicos. Visitaba orfanatos y refugios para niños de la calle, compartiendo su historia, ofreciendo palabras de aliento y esperanza. Se convirtió en un modelo a seguir para otros niños, un testimonio viviente de que el cambio era posible. Su voz, antes apenas un susurro, ahora era una fuente de inspiración. Les hablaba de la importancia de la educación, de la resiliencia, de no perder la esperanza. Los niños lo escuchaban con asombro, viendo en él un reflejo de sus propios sueños. Pedro entendía sus miedos, sus frustraciones, porque él mismo los había experimentado. Era un puente entre dos mundos, un recordatorio de que la compasión podía cambiar vidas. Los años pasaron y Pedro ya no era un niño, sino un joven brillante y prometedor. Había ingresado a la universidad, eligiendo una carrera que combinaba su amor por el conocimiento con su deseo de ayudar a los demás, Derecho Internacional. Su objetivo era utilizar sus conocimientos para abogar por los derechos de los niños vulnerables, para dar voz a aquellos que no la tenían. Alejandro Vargas, su benefactor y figura paterna, lo apoyaba en cada paso. Financiaba sus estudios, le brindaba consejos y, lo más importante, le ofrecía un amor incondicional que Pedro nunca había conocido en su infancia. La relación entre ellos se había transformado en un vínculo profundo y genuino, trascendiendo las barreras de la generosidad inicial. Pedro lo consideraba su padre en todo el sentido de la palabra, y Alejandro veía en Pedro al hijo que nunca tuvo. En la universidad, Pedro continuó destacándose. Su mente aguda y su capacidad de análisis lo hicieron sobresalir en las discusiones y debates. Participaba activamente en grupos estudiantiles dedicados a causas sociales, organizando campañas de concientización y eventos para recaudar fondos para niños sin hogar. Su historia personal era una poderosa herramienta para inspirar a otros, y su elocuencia natural lo convirtió en un orador persuasivo. Muchos de sus compañeros desconocían su pasado, pero aquellos que lo conocían admiraban su resiliencia y su compromiso. Pedro nunca se avergonzó de sus orígenes. Al contrario,
Los abrazó como parte de su identidad, una fuerza que lo impulsaba a luchar por un mundo más justo. Durante sus vacaciones universitarias, Pedro no descansaba. Viajaba con Alejandro a diferentes países, conociendo de primera mano las realidades de la pobreza y la desigualdad en otras latitudes. Visitaban orfanatos en África, escuelas en comunidades rurales de América Latina y refugios para refugiados en Europa. Pedro no solo observaba, sino que también participaba activamente en los proyectos de ayuda humanitaria de Alejandro. Ayudaba a construir escuelas, a distribuir alimentos y medicinas y a organizar actividades para los niños. Cada experiencia lo conmovía profundamente y reforzaba su determinación de hacer una diferencia. Vio la misma desesperación en los ojos de los niños que encontró en sus viajes que había visto en los suyos propios hacía muchos años. Un día, mientras visitaban un campo de refugiados en el Medio Oriente, Pedro conoció a una niña pequeña, de aproximadamente 6 años, con ojos grandes y asustados, que le recordaban a sí mismo cuando era pequeño. Se llamaba Laila y había perdido a sus padres en un conflicto bélico. Estaba sola, asustada y desnutrida. Pedro sintió una conexión instantánea con ella, una empatía profunda que lo llevó a prometerse a sí mismo que haría todo lo posible por ayudarla. Le dio un trozo de pan y le habló con dulzura, intentando consolarla. Laila, al principio reticente, se acurrucó a su lado, buscando consuelo en la presencia de alguien que parecía entender su dolor. Pedro le contó a Alejandro sobre Laila, y el millonario, conmovido por la historia, decidió tomarla bajo su ala. Inició los trámites para traerla a su país, un proceso largo y burocrático que requería mucha paciencia y recursos. Pedro trabajó incansablemente en el papeleo, utilizando sus conocimientos de derecho internacional para acelerar el proceso. Habló con abogados, con funcionarios gubernamentales, con organizaciones no gubernamentales, utilizando cada contacto y cada recurso a su disposición. No descansó hasta que los trámites estuvieron en orden. La experiencia de ayudar a Laila fue una confirmación de su vocación, un recordatorio de por qué había elegido el camino que había elegido. Después de meses de espera y trabajo incansable, Laila finalmente llegó a la mansión de Alejandro. Pedro la recibió con los brazos abiertos, una sonrisa radiante en su rostro. La niña, aunque todavía un poco asustada, se aferró a él, encontrando en su presencia un refugio seguro. Alejandro la acogió con la misma calidez y generosidad con la que había acogido a Pedro años atrás. Le dio una habitación propia, ropa limpia y juguetes. Laila, al igual que Pedro en su momento, se adaptó lentamente a su nueva vida. Pedro se convirtió en su mentor, su hermano mayor, ayudándola a aprender el idioma, a superar sus miedos y adaptarse a su nuevo entorno. La risa de Laila comenzó a llenar los pasillos de la mansión, una melodía que llenaba de alegría el corazón de Alejandro y Pedro. Ver a Laila florecer bajo su cuidado y el de Alejandro fue una de las mayores satisfacciones en la vida de Pedro. Era un testimonio de que la compasión y la generosidad podían transformar vidas. Pedro no solo había sido salvado, sino que ahora era el Salvador, una cadena de bondad que se extendía. La historia de Pedro y Laila se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros del mundo, la luz de la humanidad podía brillar con fuerza. Pedro había encontrado su propósito, no solo en sus estudios y su futura carrera, sino en el acto de dar, de retribuir la bondad que había recibido. La vida, para él, había dejado de ser una lucha por la supervivencia para convertirse en una misión de amor y servicio. Con la graduación de la universidad, Pedro se enfrentó a un nuevo capítulo en su vida. Había recibido ofertas de prestigiosos despachos de abogados en todo el mundo, pero su corazón lo llamaba a un camino diferente. Decidió no unirse a ninguna de esas firmas, sino fundar su propia organización sin fines de lucro dedicada a la protección de los derechos de los niños migrantes y refugiados. Llamó a la organización Alas de Esperanza, un nombre que reflejaba su propia travesía y el deseo de ofrecer una nueva oportunidad a aquellos que, como él, habían estado perdidos y sin rumbo. Alejandro, por supuesto, fue su principal benefactor, aportando una generosa suma inicial y utilizando su influencia para conseguir apoyo de otros filántropos y organizaciones internacionales.
Los primeros años de Alas de Esperanza fueron desafiantes. Pedro y su pequeño equipo trabajaron incansablemente, enfrentando la burocracia, la indiferencia y la inmensa necesidad. Viajaron a zonas de conflicto, a campos de refugiados, a fronteras donde miles de niños esperaban una oportunidad. Pedro, con su conocimiento legal y su experiencia personal, se convirtió en una voz poderosa para los más vulnerables. Presentaba casos ante tribunales internacionales, abogaba por cambios en las políticas migratorias y organizaba campañas de concientización para sensibilizar a la opinión pública sobre la difícil situación de estos niños. Su pasión era contagiosa, y poco a poco, Alas de Esperanza comenzó a ganar reconocimiento y a tener un impacto significativo. Laila, ahora una adolescente, se convirtió en una de las voluntarias más activas de la organización. Hablaba varios idiomas y su propia historia de resiliencia resonaba profundamente con los niños a los que ayudaban. Acompañaba a Pedro en sus viajes, sirviendo como intérprete y como confidente para los pequeños. Su presencia era un consuelo para los niños, un recordatorio de que era posible superar la adversidad. Pedro y Laila formaron un equipo formidable, uniendo sus experiencias y talentos para crear un impacto aún mayor. La relación entre ellos era de hermanos, un vínculo inquebrantable forjado en la adversidad y reforzado por un propósito compartido. Un momento particularmente emotivo fue cuando Pedro logró reunificar a una familia siria que había sido separada por la guerra. Los niños habían llegado solos a un campamento de refugiados y sus padres habían sido reportados como desaparecidos. Después de meses de búsqueda y trámites legales, Pedro encontró a los padres en otro país y logró que se reencontraran con sus hijos. La escena del reencuentro, llena de lágrimas y abrazos, fue un recordatorio poderoso de por qué hacía lo que hacía. Sentía una profunda satisfacción al ser el puente entre el sufrimiento y la esperanza, al presenciar la restauración de familias y la sanación de corazones rotos. A medida que Alas de Esperanza crecía, Pedro se dio cuenta de que no era suficiente con reaccionar a las crisis existentes. Era necesario prevenir que ocurrieran. Por ello, la organización amplió su misión para incluir programas de educación en zonas de alto riesgo, brindando a los niños acceso a la escuela y herramientas para construir un futuro, incluso en medio de la adversidad. Crearon centros de aprendizaje en campamentos de refugiados, donde los niños podían continuar su educación y encontrar un refugio seguro. Pedro creía firmemente que la educación era la clave para romper el ciclo de la pobreza y la violencia, una herramienta poderosa para empoderar a las futuras generaciones. Alejandro, ya un hombre mayor, veía con inmensa satisfacción el legado que Pedro estaba construyendo. Sabía que su inversión inicial en ese niño de la calle había dado frutos inmensos, no solo en la vida de Pedro, sino en la de miles de niños más. La Fundación de Alejandro y Alas de Esperanza trabajaban de la mano en muchos proyectos, creando una sinergia que maximizaba su impacto. Las conferencias de prensa y los eventos benéficos se convirtieron en plataformas para que Pedro compartiera su historia y la de otros niños, inspirando donantes y voluntarios a unirse a la causa. Su voz, antes tímida, ahora resonaba en salas llenas de gente, un testimonio de la transformación que había experimentado. La vida de Pedro era una prueba viviente de que la compasión de una sola persona podía cambiar el destino de muchos. De un niño hambriento y olvidado en los callejones, se había convertido en un faro de esperanza, un líder que dedicaba su vida a los demás. Su historia era contada en periódicos y revistas, un ejemplo inspirador de resiliencia y altruismo. Sin embargo, Pedro nunca perdió la humildad. Siempre recordaba el frío del asfalto, el sabor amargo del hambre y la soledad que lo había acompañado en su infancia. Esos recuerdos, lejos de ser una carga, eran su motor, su motivación para seguir luchando por un mundo donde ningún niño tuviera que pasar por lo que le había pasado. Su gratitud hacia Alejandro era infinita, una deuda de amor que pagaba cada día con su trabajo y su dedicación. Con el paso de los años, Alas de Esperanza se consolidó como una de las organizaciones de derechos infantiles más influyentes a nivel global. Sus proyectos se extendieron por todos los continentes, estableciendo escuelas, centros de acogida y equipos legales en zonas de conflicto y crisis humanitarias. Pedro, con una agenda apretada y una reputación internacional, seguía siendo el corazón de la organización.
A pesar de las cumbres y los discursos ante líderes mundiales, su mayor satisfacción seguía siendo el contacto directo con los niños, el brillo de esperanza en sus ojos cuando les ofrecían una mano. La relación con Alejandro, ahora un hombre muy anciano pero con una mente lúcida, se había profundizado aún más. Sus conversaciones eran largas y enriquecedoras, con Alejandro compartiendo sus experiencias de vida y Pedro sus desafíos y logros. Alejandro se deleitaba en ver a Pedro convertirse en el hombre que es, un líder compasivo y efectivo. Le gustaba recordar a Pedro el día en que lo encontró en la calle, y como un simple acto de bondad había desencadenado una cadena de eventos tan extraordinaria. Siempre supe que había algo especial en ti, Pedro, le decía Alejandro con una sonrisa cómplice. La mansión de Alejandro, que una vez fue un lugar intimidante para Pedro, se había convertido en su verdadero hogar, un santuario de amor y apoyo. Laila, ya una joven adulta y brillante estudiante de medicina, vivía allí también, preparándose para dedicar su vida a la salud de los niños vulnerables. La casa era un hervidero de actividad, con reuniones de alas de esperanza, visitas de jóvenes voluntarios y, a menudo, la risa de niños a los que temporalmente acogían antes de reubicarlos o reunirlos con sus familias. Pedro decidió escribir un libro no para sí mismo, sino para dar voz a los millones de niños que sufren en el mundo. El libro, titulado El eco de los invisibles, narraba su propia historia, la de Laila y las de tantos otros niños a los que había ayudado. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que la indiferencia era el enemigo y que cada persona tenía el poder de marcar una diferencia. El libro se convirtió en un éxito de ventas mundial, traduciéndose a múltiples idiomas y generando una ola de conciencia y donaciones para Alas de Esperanza. Un día, Alejandro enfermó gravemente. Pedro pasó noches enteras a su lado, cuidándolo con la misma devoción con la que Alejandro lo había cuidado a él. En sus últimos momentos, Alejandro tomó la mano de Pedro, sus ojos cansados pero llenos de paz. «Mi querido Pedro», susurró, «mi vida ha sido plena gracias a ti. Has superado mis expectativas y has creado un legado mucho mayor de lo que jamás pude imaginar. Continúa tu obra, hijo mío. El mundo te necesita». Con esas palabras, Alejandro Vargas cerró los ojos, dejando un vacío inmenso en el corazón de Pedro, pero también un legado de amor y compasión que trascendería generaciones. La muerte de Alejandro fue un golpe devastador para Pedro. Perdió a su mentor, a su padre, a la persona que le había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, en medio del dolor, Pedro encontró consuelo en el recuerdo de su generosidad y en la promesa que le hizo Alejandro de continuar su obra. En el testamento de Alejandro, se reveló que había dejado una parte significativa de su fortuna a Alas de Esperanza, asegurando la sostenibilidad financiera de la organización por muchos años. Era el último acto de amor y fe de Alejandro en la misión que había ayudado a nacer. Pedro, con el peso de la responsabilidad y el legado de Alejandro sobre sus hombros, redobló sus esfuerzos. Honró la memoria de su benefactor expandiendo aún más el alcance de Alas de Esperanza. Abrió el Centro Alejandro Vargas para niños desplazados, un complejo de última generación que ofrecía refugio, educación, atención médica y apoyo psicológico a miles de niños cada año. El centro era un testimonio viviente de la visión de Alejandro del compromiso inquebrantable de Pedro. Con el tiempo, Pedro se convirtió en una figura icónica, un símbolo global de la lucha por los derechos de los niños. Recibió numerosos premios y reconocimientos internacionales, incluyendo el Premio Nobel de la Paz, por su incansable labor humanitaria. En su discurso de aceptación, Pedro recordó sus inicios en las calles, agradeciendo a Alejandro por haberle extendido una mano cuando nadie más lo hizo. Sus palabras resonaron en todo el mundo, inspirando a una nueva generación de filántropos y activistas. Laila, habiéndose graduado con honores en medicina, se unió a tiempo completo a Alas de Esperanza, liderando los programas de salud y bienestar de la organización. Juntos, Pedro y Laila, el niño de la calle y la niña refugiada, se convirtieron en un equipo imparable, un legado viviente de la bondad de un millonario que vio más allá de las apariencias y eligió transformar una vida, y al hacerlo, transformó innumerables más. La historia de Pedro no era solo la de un niño que había sido salvado,
sino la de un hombre que había elegido dedicar su vida a salvar a otros, demostrando que un solo acto de compasión podía, de hecho, cambiar el mundo. El legado de Pedro trascendió las fronteras de Alas de Esperanza. Su influencia se hizo sentir en las esferas de la política global, donde fue invitado a formar parte de comisiones de las Naciones Unidas encargadas de formular nuevas políticas para la protección de la infancia en situaciones de emergencia. Su voz, forjada en la adversidad y templada por la compasión, era escuchada con respeto y atención. Abogó incansablemente por la creación de corredores humanitarios seguros, por el acceso universal a la educación para los niños migrantes y por la erradicación del trabajo infantil forzado en zonas de conflicto. Sus argumentos, basados en la ley y en la experiencia personal, eran difíciles de refutar, y sus esfuerzos condujeron a cambios significativos en la legislación internacional y en la asignación de fondos para programas de ayuda. A pesar de la creciente demanda de su tiempo, Pedro siempre encontró momentos para volver a las raíces de su misión. Regularmente visitaba los primeros centros de Alas de Esperanza, en particular el Centro Alejandro Vargas, donde pasaba tiempo con los niños, escuchando sus historias y compartiendo la suya. Para ellos, no era el famoso activista o el laureado Nobel, sino simplemente Pedro, el hombre que comprendía su dolor y les ofrecía una mano. Jugaba al fútbol con ellos en los patios polvorientos, les leía cuentos bajo la sombra de un árbol y les enseñaba que, a pesar de sus difíciles circunstancias, el futuro estaba lleno de posibilidades. Laila, quien ahora dirigía los programas de salud de Alas de Esperanza, se había convertido en una médico excepcional, dedicada a brindar atención médica de calidad en las zonas más remotas y peligrosas del mundo. Su propia experiencia como refugiada le daba una perspectiva única y una profunda empatía por sus pacientes. Trabajaba codo a codo con Pedro, compartiendo la carga y la alegría de su misión. La mansión Vargas seguía siendo su hogar y el epicentro de sus operaciones, un lugar donde la compasión se traducía en acción tangible. Las viejas habitaciones que una vez fueron un refugio para Pedro, ahora albergaban a otros niños y jóvenes que, como él, buscaban una segunda oportunidad. Un día, mientras Pedro revisaba antiguos documentos en la oficina de Alejandro en la mansión, encontró una caja de madera tallada con delicadeza. Dentro, había una foto descolorida de Alejandro cuando era joven, junto a una mujer. Debajo, una pequeña nota manuscrita: «Mi más grande arrepentimiento». Pedro, intrigado, investigó y descubrió la historia de un amor perdido, una mujer a la que Alejandro había amado profundamente pero que había desaparecido de su vida debido a circunstancias infortunadas. La soledad que Pedro había percibido en Alejandro a lo largo de los años cobró un nuevo sentido. Comprendió que la generosidad de Alejandro no solo venía de un lugar de abundancia, sino también de una profunda comprensión de la pérdida y el anhelo. Era como si Alejandro hubiera volcado todo el amor y la compasión que no pudo dar a esa persona en su obra filantrópica y, en última instancia, en Pedro. Este descubrimiento personalizó aún más la relación de Pedro con el legado de Alejandro. Se dio cuenta de que la inmensa bondad de su benefactor no era solo un acto de caridad, sino una manifestación de su propia humanidad, sus propias heridas y su deseo de encontrar un propósito en el servicio a los demás. Esta revelación impulsó a Pedro a profundizar en la dimensión emocional de su trabajo, reconociendo que más allá de la ayuda material, la conexión humana, la empatía y el amor eran igualmente cruciales para la sanación de los niños. Pedro continuó su trabajo con una energía renovada, infundido con la comprensión de la profundidad del alma de Alejandro. La historia del millonario que había salvado a un niño de la calle y cómo ese niño había crecido para salvar a miles más, se convirtió en una leyenda moderna, un faro de lo que la compasión y la oportunidad podían lograr. La vida de Pedro era un testimonio innegable de que la cadena de bondad, una vez iniciada, tenía el poder de transformar el mundo, un corazón a la vez, un alma a la vez, un futuro a la vez. La influencia de Pedro y Alas de Esperanza no se limitó a la asistencia humanitaria. Reconociendo que las raíces de muchos de los problemas que enfrentaban residían en sistemas y estructuras sociales injustas, Pedro comenzó a centrar parte de sus esfuerzos en la defensa de políticas de desarrollo sostenible y la justicia social. Creía firmemente que abordar las causas subyacentes de la desigualdad era esencial para erradicar la pobreza infantil y proteger a los niños de la vulnerabilidad.
Pedro participó activamente en foros económicos y sociales, presentando propuestas innovadoras para la redistribución de recursos, la creación de oportunidades educativas en regiones desfavorecidas y la promoción de los derechos humanos universales. Su objetivo era construir un mundo donde la dignidad de cada niño fuera intrínseca e inalienable y no una cuestión de azar o circunstancia. Colaboró con economistas, sociólogos y politólogos, traduciendo teorías complejas en planes de acción concretos que pudieran implementarse a escala global. Una de las iniciativas más ambiciosas de Pedro fue la creación de la Iniciativa Global para una Infancia Digna, un consorcio de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas y personas comprometidas a invertir en programas de desarrollo a largo plazo. Esta iniciativa buscaba no solo brindar ayuda inmediata, sino también crear infraestructura sostenible, como escuelas, hospitales y programas de formación profesional en comunidades vulnerables, empoderándolas para construir un futuro mejor para sus hijos. El objetivo era romper el ciclo intergeneracional de pobreza y vulnerabilidad. El impacto de Pedro y Alas de Esperanza fue tan significativo que fue considerado para puestos de liderazgo en grandes organizaciones internacionales. Sin embargo, Pedro siempre se negó, prefiriendo seguir al frente de Alas de Esperanza, la organización que era su alma y el legado vivo de Alejandro. Sabía que su fortaleza residía en su capacidad para operar de forma independiente, con la agilidad y la pasión que una gran burocracia podía mitigar. Laila, a su vez, continuó expandiendo los programas de salud de Alas de Esperanza. Bajo su liderazgo, la organización desarrolló clínicas móviles que llegaban a las comunidades más remotas, brindando vacunas, nutrición y atención médica básica a miles de niños. También implementó programas de salud mental para niños que habían sufrido traumas graves, reconociendo que sanar las heridas invisibles era tan crucial como las físicas. La dedicación de Laila fue inquebrantable, y su capacidad para conectar profundamente con los niños la convirtió en una figura esencial de la organización. A medida que Pedro crecía, comenzó a pensar en la transición del liderazgo. Sabía que el futuro de Alas de Esperanza dependería de una nueva generación de líderes. Dedicó años a guiar a jóvenes talentos dentro de la organización, compartiendo su vasta experiencia e inspirándolos con su visión. Quería que el legado de Alejandro y la misión de Alas de Esperanza perduraran mucho más allá de su propia vida. En un evento mundial que conmemoró el 50º aniversario de la fundación de Alas de Esperanza, Pedro, ya canoso y con una mirada llena de sabiduría, pronunció un emotivo discurso. Recordó el día en que un millonario se acercó a un niño de la calle y cómo ese simple gesto desencadenó una revolución de compasión. Agradeció a todos los que se habían unido a la causa, a los voluntarios, a los donantes, especialmente a cada niño que lo había inspirado a seguir adelante. El público le ofreció una ovación de pie, honrando la vida de un hombre que transformó su propio dolor en una fuerza para el bien mundial. La historia de Pedro, el niño de la calle que se convirtió en un faro de esperanza, se convirtió en inspiración para millones. Demostró que la compasión de una sola persona puede tener un efecto dominó, transformando no solo una vida, sino el tejido social del mundo. El legado de Alejandro Vargas y Pedro quedó entrelazado para siempre, un testimonio del poder de la bondad y la resiliencia humana. La trayectoria de Peter continuó, un testimonio viviente de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede florecer y cambiar el destino. En los callejones empedrados de una ciudad bulliciosa, donde las sombras danzaban al ritmo de las farolas parpadeantes y el eco de las sirenas era una melodía constante, vivía Pedro. Sus días se tejían entre la búsqueda incansable de migajas de pan y la huida constante de la indiferencia. Con solo 8 años, sus ojos, antes brillantes, se habían cubierto con un velo de tristeza y resignación, reflejando la dura realidad de su existencia. No conocía el calor de una cama, ni la dulzura de un abrazo maternal. Su hogar era el asfalto frío, su techo el cielo estrellado, y su compañía, la soledad. Las cicatrices en sus rodillas y codos contaban historias de caídas y tropiezos, pero las más profundas eran las que se anidaban en su corazón, invisibles al ojo ajeno. Había visto el mundo pasar a su lado, un torbellino de gente apresurada que parecía no percibir su presencia, o quizás simplemente elegía ignorarla. Los ruidos de la ciudad eran una sinfonía caótica que lo envolvía, desde el estruendo de los autobuses hasta el murmullo incesante de las conversaciones lejanas. Pedro había aprendido a distinguir los pasos apresurados de los transeúntes de los pasos lentos de aquellos que, como él, no tenían un destino fijo. Su pequeño cuerpo, delgado y frágil,
Temblaba con el frío de las noches invernales, a pesar de las capas de ropa harapienta que intentaba usar para protegerse. El hambre era una punzada constante en su estómago, una compañera fiel que nunca lo abandonaba. A menudo, se acurrucaba en los rincones más oscuros y menos transitados, buscando un mínimo resguardo del viento helado y de las miradas curiosas. Observaba a los niños de su edad, con sus uniformes impecables y sus mochilas llenas de libros, mientras ellos reían y jugaban sin preocupaciones. Sentía una mezcla de envidia y anhelo, un deseo profundo de experimentar la vida que para ellos era tan cotidiana. A veces, imaginaba cómo sería ir a la escuela, aprender a leer y escribir, sumergirse en mundos de fantasía a través de las páginas de un libro. Pero esas fantasías se desvanecían tan rápido como aparecían, reemplazadas por la cruda realidad de su día a día. Un día, mientras buscaba algo de valor en un cubo de basura, un aroma delicioso llegó a sus fosas nasales. Pan recién horneado. Siguió el rastro de ese olor hasta la panadería del barrio. Sus ojos se fijaron en los escaparates llenos de bollos dorados y panés crujientes. Su estómago rugió con fuerza, suplicando por una migaja. Se quedó allí, pegado al cristal, observando con fascinación, su imaginación volando un mundo donde el pan era abundante y el hambre solo un recuerdo. El calor que emanaba del interior de la panadería lo invitaba a quedarse, a sentir por un momento el consuelo que el frío de la calle le negaba. La gente entraba y salía, cada uno con sus bolsas repletas, mientras él permanecía invisible, un espectador silencioso de la abundancia que lo rodeaba. La desesperación se mezclaba con una pizca de esperanza efímera, una fantasía de que alguien, tal vez, notaría su presencia y le ofrecería un trozo de ese pan que tanto anhelaba. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, una silueta elegante y alta se detuvo frente a la panadería. Era un hombre mayor, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje impecable que irradiaba autoridad y riqueza. Sus ojos, sin embargo, no eran fríos ni distantes. Al contrario, reflejaban una profunda bondad. Se llamaba Alejandro Vargas, y era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, un filántropo reconocido por su generosidad y su compromiso con diversas causas sociales. Pedro, acostumbrado a ser ignorado, se encogió, intentando pasar desapercibido, temiendo que el hombre lo reprendiera por estar tan cerca de su tienda. Pero Alejandro no siguió de largo. Sus ojos, llenos de una curiosidad genuina y una empatía innegable, se posaron en la pequeña figura de Pedro, notando la ropa raída, el temblor de sus manos y la mirada perdida en sus ojos. Vio en él no solo un niño de la calle, sino un alma inocente que sufría. Alejandro, con una voz suave y amable que contrastaba con el estruendo de la ciudad, se dirigió a Pedro. —¿Tienes hambre, pequeño? Pedro levantó la vista, sorprendido. Nadie le había hablado así antes, con tanta calidez y sin un rastro de juicio. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y en ellos, por primera vez en mucho tiempo, vio un atisbo de esperanza, una chispa que creía haber perdido para siempre. No pudo responder, la voz se le había atascado en la garganta. Solo sintió un movimiento apenas perceptible de su cabeza, mientras el nudo en su garganta se hacía más grande. Alejandro sonrió, una sonrisa sincera que le arrugó los ojos y que transmitió una sensación de seguridad a Pedro. La expresión del hombre era de compasión pura, sin un rastro de lástima condescendiente. Se agachó a la altura del niño, para mirarlo a los ojos, estableciendo una conexión que trascendía las barreras sociales y económicas. «Ven conmigo», dijo Alejandro, extendiendo una mano que Pedro dudó en tomar. La mano de Alejandro era grande y cálida, y la de Pedro pequeña y sucia. El contraste era evidente, pero la intención era clara. Después de un momento de vacilación, Pedro, impulsado por el hambre y una curiosidad incontrolable, tomó la mano del millonario. Sentía una mezcla de miedo y una emoción extraña, una sensación que nunca antes había experimentado. La mano de Alejandro lo envolvió con una firmeza gentil, una promesa silenciosa de protección. Entraron a la panadería, y el aroma a pan recién horneado lo invadió por completo, haciendo que su estómago volviera a rugir. La calidez del lugar lo reconfortó, y por primera vez
Pedro se sintió seguro, aunque solo fuera por un instante. Las miradas de los otros clientes de la panadería se posaron en ellos, algunas con curiosidad, otras con sorpresa. Pero Alejandro las ignoró por completo, concentrado únicamente en el pequeño ser a su lado.